Capítulo 4, El Arca, parte 15. Hola, bienvenida de nuevo. Mercury se sonreía en el pasillo de la semi-suite. Había vuelto a las 7:29 antes de bajar a la habitación 1201 del Princeton Hotel. Estoy listo para irrumpir en esa habitación, me había dicho antes, y de hecho, parecía completamente listo para la batalla, con la respiración más pesada de lo habitual. Aunque usé la palabra habitual, nos conocíamos desde hacía menos de 24 horas según el reloj de la habitación. ¿Has encontrado tu lugar en el mundo? Sí, dije. Más o menos. Habían pasado otras cosas, pero las conocía. Oh. ¿Te has dado cuenta? J.E. Pero oye, yo fui más rápido. Mientras llegué a tiempo, dije, J.E. Cierto, hablando con el de frente, no parecía el tipo que se pone en plan débil, pero una farsa grandilocuente podría ser su estilo. No le expliqué el método de infiltración que había deducido y Mercury se molestó en preguntarme al respecto. Cuando le pregunté, Mercury, ¿a quién estamos pegando?, simplemente respondió, déjame ver. Pero no importaba qué nombre saliera de su boca, mi aprensión no cambiaría. No importaba a quién pegáramos de los cuatro, yo, Kosuke, Hoshino Masato, o el hombre pájaro negro, hoy para entrar en la habitación, seguiría teniendo que soportar el sufrimiento de Kosuke al menos durante el tiempo que tardó Mercurio en decapitar a Hoshino. Y tenía que haber una razón por la que Mercurio no podía matar al hombre pájaro negro junto con Hoshino, y ese obstáculo desconocido me asustaba tanto como no saber la identidad de Mercurio o sus planes. Sin embargo, Mercurio me recibió con una pregunta inesperada. Detective, dígame, ¿cree que podemos cambiar el futuro? Mi mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Por qué preguntar eso ahora? Debería haberlo deducido por las experiencias que habíamos compartido. Tanto el pasado como el futuro estaban grabados en piedra, y cualquier consecuencia de un fenómeno se tenía en cuenta en su realización. Si ese fenómeno ocurría en el lado completamente opuesto del espacio-tiempo, entonces sus efectos eran nulos. Él estaba al tanto del caso de Sumi con el hospital, y había visto la hoja de papel desaparecer en el aire. ¿Por qué preguntaría esto en este momento? Ignorando mi confusión, Mercury se habló. Me pegaré a ti para entrar en esa habitación. No sé dónde está el hombre pájaro negro antes de que aparezca, y aunque pude atrapar a Hoshino cuando irrumpimos juntos en esta habitación, siempre existe la posibilidad de que el hombre pájaro negro me descubra cuando se acerque a Hoshino. La cuestión es cogerlo por sorpresa, así que prefiero evitar cualquier encuentro. Me parecía lógico, pero así que atacaré en el momento en que les vea la cara. Mercury me miró fijamente, pero como ambos sabíamos, el futuro estaba destinado a no salir según lo planeado, ¿no? Parece que está prediciendo el fracaso, detective, dijo Mercury sin sonreír. Pero precisamente por eso tiene que venir. Cambiaré sin esfuerzo el pasado que conoce, así que no se pierda ni un segundo. ¿De dónde sacaba tanta confianza? Jadeé y luego recordé, este hombre era capaz de hacer que las afueras del mundo estuvieran a unos cientos de metros por encima de Chofu. No soy tan jodidamente débil como para que me detengan cosas como el pasado, o las leyes del universo. No me menosprecie, detective, de acuerdo, dijo Mercury y luego me agarró del hombro, me envolvió la oscuridad. ¿Dónde estaba? Me entró el pánico, luego oí un zumbido en mi cabeza y me di cuenta de que Mercury nos había encogido a los dos. Kosuke, mi pequeño cuerpo se balanceaba al ritmo de las oscilaciones de ondas invisibles. Esa voz lo suficientemente grande como para sacudirme venía de mí. Mis células temblaban activamente y estaban a punto de salir disparadas. Todo mi cuerpo se había convertido en la membrana de un tambor. Disco, buenos días. Kosuke estaba allí. Era la mañana antes del abuso. ¿Qué estás haciendo? Pensando en el nombre del panda. Kosuke, panda. Y ahí fue cuando me di cuenta. NN igual a 0202, y después de eso. Mientras revivía mis recuerdos una vez más, con el cuerpo rígido de miedo a pesar de que la voz de Kosuke hacía oscilar cada célula de mi cuerpo, oí una voz de volumen normal que venía de cerca. Vamos. Abra los ojos, detective. Era Mercury Sentí que toda la oscuridad que me rodeaba se derrumbaba de repente. Me di con la espalda en una pared gigante y caí junto con esa oscuridad. Ja. Imbécil. Muere. Esa voz estridente que atravesaba mis oídos y llegaba directamente a mi cerebro era la de Hoshino Masato, y la oscuridad estaba en algún lugar del cuerpo de mi yo pasado, y ese yo pasado gigante fue inmovilizado por un Hoshino Masato gigante, y los sonidos de tambores bajos que podía oír provenían de los puñetazos de Hoshino. Estaba empezando. Por favor,
no me hagas oír los gritos de Josué tan cerca y a este volumen. Sin embargo, fue entonces cuando mi experiencia se vio perturbada. Guajajajaja. WA. Lo siento mucho. ¿Qué coño? ¿Qué está pasando ahora? Sal, detective. Echa un vistazo, era Mercury C. Me estaba llamando. Al momento siguiente, ya fuera por la manipulación de Mercury C, por mi propia voluntad o por la inercia, mi cuerpo recuperó su tamaño normal y me encontré frente a un Hoshino Masato sin cabeza que escupía sangre por su cuello cortado limpiamente. La katana de mano de Mercury se había hecho el trabajo. Disco. Me di la vuelta y vi a Josué y al hombre pájaro negro en la cama. El hombre abría sus ojos estrechos detrás de las gafas todo lo que podía. Muere. Hijo de puta. Al verme correr hacia él, creó un muro transparente frente a la cama. Sin embargo, apliqué instantáneamente mi experiencia de la caja negra justo después de entrar en contacto con ella y crucé el muro. Gritó el hombre. Le envié un puñetazo. Pau, le di. Era una cara de carne y hueso. Un poco fría, pero sin duda era un cráneo envuelto en piel suave. Muy bien. ¿Un puñetazo con la mano desnuda fue suficiente para la victoria moral? Acabaría con él sin darle la oportunidad de vengarse. Devolví un cuchillo que me había dado Mercury a su tamaño original, lo agarré, y fui a por la cabeza del hombre pájaro negro. Justo antes de que la cabeza de Mejillas un día saliera volando, cubrí a Josué con una manta. Splash. La sangre brotó como una fuente y cubrió suavemente la manta que protegía a Josué. La cabeza del hombre golpeó la pared detrás de la cama y cayó al suelo mientras su cuerpo se desplomaba a mis pies. ¡Ra! Gritó Mercury C, que levantó el puño antes de sonreírme. El cadáver decapitado dejó Hoshino Masato a sus pies. Exhalé brevemente, luego doblé las rodillas y me senté en la cama, cuando oí la voz de Josué desde debajo de la manta. Disco. Josué, cuando quité la manta y la tomé en mis brazos, empezó a llorar de verdad. Disco, pero al menos no eran gritos de locura. Rápidamente revisé su cuerpo. No le habían quitado el pijama. Miré dentro del pijama sin quitárselo, y sus pantalones estaban limpios y su vagina sin cuerpos extraños. Entonces, en el suelo finalmente se dio la vuelta y se quedó inmóvil aturdido. Los habíamos salvado, tanto al yo pasado, como a la Josué pasada. Pensé mientras abrazaba a Josué, que lloraba. ¿Qué pasaría con el futuro a partir de entonces? ¿Se conectaría conmigo el yo que tenía ante mis ojos, con la mandíbula temblando? Cambiar el futuro de los yos pasados no significaría negar la existencia del yo actual. ¿Desaparecería en breve? Y Josué también, por la misma razón. Sé que el futuro se puede cambiar, dijo Mercury C, sentada en el tronco de Hoshino en el suelo. ¿Qué? Pero ¿cómo? Fuiste a la Universidad de Electrónica y Comunicaciones y buscaste mi tienda, ¿verdad? Sí, pero había desaparecido. Quiero decir, simplemente no estaba allí, lo sé, ¿vale? No creas que me quedé aquí sentado esperando a que volvieras. Empecé a investigar esta habitación justo después de que te fueras. Luego el hotel y sus alrededores. Así que te vi aparecer en el cielo pero no bajar, sino que te dirigiste a la universidad, ¿verdad? Me pareció raro, así que te seguí hasta allí. Mercurio, dije. ¿De dónde vienes? Te lo dije, ¿no? Soy un artesano japonés de confitería en una tienda llamada Makuriya. No miento, dijo y sacó su teléfono, lo manejó, giró la pantalla en mi dirección y me lo entregó. Lo tomé y miré, mostraba una foto de varias personas con aspecto de empleados frente a un letrero blanco de la tienda con la palabra Makuriya escrita en él. Mercury estaba en el centro. Sonreía de oreja a oreja con su ropa blanca de chef y su gorro puestos. Había visto el motivo de las mangas 3/4 que llevaban las tres chicas en alguna parte. También había visto la máquina expendedora a la derecha de la tienda y la lavandería a la izquierda, justo antes, estaba cerca de la residencia universitaria. Pero esta pancarta blanca o esta tienda no estaban allí. Además, se parecía exactamente a la otra Makuriya que había visto más allá de la entrada sur de la estación de Chofo aquella tarde de otoño de 2019. Si el presente ha cambiado, significa que algo ha pasado en el pasado, ¿verdad? Dijo Mercury mientras recuperaba su teléfono. Y el cambio del presente significa que el futuro también puede cambiar. Y eso lo sé, no conocía la Makuriya que debería existir, así que no podía opinar al respecto. Pero el presente sí había cambiado aquí. Y el futuro también, muy probablemente. Mercury, ¿no te entristece haber perdido tu pasado, tu presente y el futuro que estabas destinado a experimentar? Le pregunté, y él me respondió con un resoplido. Mercury, el otro, yo, gracias.
El Josué que tenía en brazos dejó de llorar, probablemente abrumado por mi atmósfera. Yo, habló, con la cara todavía mirando hacia abajo. Al escuchar la historia de Mercury, creo que lo he descubierto. Cómo cambiar el futuro. Mercury se debió de encontrarme gracioso en esa postura, ya que empezó a reírse a carcajadas. Buen trabajo, Disco-kun. Puedes levantar la cabeza y explicarlo. Sí, era tedioso verme responder tan obedientemente a Mercury C, pero en sus ojos habíamos salvado a Josué. Frotarse la frente contra el suelo, siguiendo la pura tradición japonesa, era un pequeño precio a pagar por expresar su gratitud. Por supuesto que lo haría, con las rodillas todavía en el suelo empapado de sangre y 2 cadáveres decapitados a su alrededor, yo, respiré hondo y empecé a hablar, en el flujo del tiempo. Era un espectáculo extraño, pero no importaba. Yo mismo quería alguna explicación de lo que había pasado aquí. Si alguien viene del futuro al presente e impide que ocurra un evento o hace que ocurra un evento que no debería haber ocurrido, el flujo del tiempo cambia y la ruta hacia el futuro se desplaza. Ese viaje en el tiempo crea una incoherencia en la que no se alcanzará el punto de partida X en el futuro. Hasta ahora lo hemos evitado, tratándolo como una paradoja, pero en realidad puede funcionar perfectamente. Por lo tanto, es posible alterar el pasado, el presente y, por supuesto, el futuro. En resumen, una persona real de un futuro ficticio puede venir aquí y hacer desaparecer su futuro, degradando así su historia y su mundo a ficticios, y alterar el flujo general del tiempo. ¿Y eso es lo que hicieron ustedes dos? El yo de un futuro ficticio, y el Mercury de un futuro ficticio. Mis gritos y oraciones os llegaron, así que vinisteis y nos salvasteis a Josué y a mí. Gracias. En serio. Sois ángeles. Mercury C y yo nos miramos, nos contenimos un segundo y luego empezamos a reír, una risa histérica, pero no porque lo hubiéramos encontrado estúpido o incorrecto. Lejos de eso, probablemente era perfecto, por eso nos reímos. Mercury C y yo éramos ángeles abnegados de un futuro ficticio. Esa era una idea nueva que no había surgido en la discusión con los grandes detectives en Pine House. Y como, porque yo era tan consciente, sino más, de mi fuerte deseo como, yo, que podía entenderlo intuitivamente. Esa deducción de yo era muy probablemente correcta. Había venido aquí, impulsado por mi propia fuerza de voluntad. Al vernos reír a carcajadas, Josué empezó a sonreír un poco, pero el yo pasado seguía sentado de rodillas con expresión dócil. Él tomaría mi legado como yo, y yo podría desaparecer como el yo ficticio que era, pero ni Mercury C ni yo éramos tan admirables para empezar. Así que tal vez nos las arreglaríamos para vivir sin negar nuestras propias existencias. Si eso sucediera, viviríamos como entidades paralelas. Bueno, eso sería genial en sí mismo. Habríamos asumido las dificultades del futuro, ahora desaparecidas, y las habríamos tragado enteras, para poder vivir y morir. Josué se salvó. Finalmente me di cuenta de eso. Entonces las 6 personalidades alternativas ya no existían, así que tampoco las 6 pobres chicas. Por lo tanto, no había método Josué ni sucios 300 billones de yenes en ventas al año ni los 300 millones de secuestros. Ahora que todo había desaparecido, no sentía nada hacia el pasado ni hacia el futuro. Mientras reía y me agarraba el estómago debido a la abrumadora sensación de liberación, perdí el equilibrio y me sostuve cayendo poniendo una mano en las caderas del hombre pájaro negro sin cabeza. Su camisa empapada de sangre se deslizó. Aparecieron palabras en inglés debajo de ella. Obviamente, lo había visto antes, era mi escritura. Dejé de respirar, le quité los pantalones al hombre y luego le quité la ropa interior. No tenía pene, lo entendí, por eso me cortó los dedos y los usó para abusar de Josué. Revertí el tiempo del hombre. Su cabeza, que se había ido volando, volvió y se le quedó pegada al cuello, y al cabo de un rato el rostro y el cuerpo del hombre se convirtieron en los de una mujer. Era Kawamura Yukie. El hombre pájaro negro se había apoderado del cuerpo vacío de Kawamura Yukie, FSSHH. Oí un sonido y me di la vuelta para encontrar un cuchillo apuñalando a Mercury C, que había estado riéndose conmigo hasta hace un segundo, desde la parte superior de su cabeza hasta su cuello. La mitad de su ojo derecho y todo su ojo izquierdo habían salido de sus órbitas. Un momento después, la sangre brotó por su nariz y boca. No se sabe lo que hará este maldito tipo, ¿verdad?, dijo otro hombre pájaro negro que había aparecido de Dios sabe dónde y estaba de pie detrás de Mercury C. Gafas. Un tatuaje de un pájaro negro en su brazo derecho. La misma camisa y pantalones, ¿cierto? Es una pena, pero no podemos tenerlo aquí. Esta voz venía de otra dirección, mirando a su fuente. Otros 4 hombres pájaro negro estaban de pie cerca de la ventana. 4 hombres con la misma ropa y la misma sonrisa. Uno de ellos me habló. Ahora,
Pasemos a la segunda ronda, papá. Papá, porque venimos de ti, papá. ¿No pudiste sentir ira por la cruel muerte de Norma porque nos estabas dando la vida? Gracias, papá. ¿Sorprendido? Black Swan Company, que se ocupa de materializar sentimientos en forma humana. Tienes el cadáver de Norma tumbado justo a tu lado, pero sigues haciendo preguntas estúpidas. No es el problema. ¿Has perdido todo interés en ella ahora que sabes que te la robaré y la romperé? Por fin entiendo por qué JJ estaba siendo tan provocador. No puedes enfadarte. ¿No es así? JE. En definitiva, mi trabajo está hecho. JJ, vete al infierno. El yo pasado nos miraba aturdido. Por favor, entiéndelo, pensé. La historia se estaba retrotrayendo hacia un futuro que no había deseado. Maté a 2 hombres pájaro negro, pero los 3 restantes me superaron. El yo pasado gritaba detrás del muro, pero perdió el conocimiento a mitad de camino y desapareció. Probablemente se dirigió a la casa Piña, siguiendo la historia. En cuanto a mí, no tenía margen de maniobra para escapar a la casa Piña. Toda mi energía se dedicó a soportar los lamentos de Kosuke y a intentar quitarme de encima a los 3 hombres pájaro negro. KYA G-A-H, A-A-G-H-H, Eik. Después de haberse divertido como nunca, los hombres pájaro negro tiraron al suelo a Kosuke, que estaba inconsciente, y me golpearon en la cabeza para acabar conmigo. Cuando por fin sentí que mi conciencia se desvanecía, uno de los hombres pájaro negro habló. Tanto la vida como la historia deben aceptar el destino que se les atribuye, papá. Si dejas que tu rectitud te lleve a meter la cabeza donde no debes, lo más probable es que experimentes más dolor del necesario. Los 4 dedos que estos cabrones sin huevos habían introducido en la vagina de Kosuke habían vuelto a salir de mí. Uno de los hombres pájaro negro se rió. ¿Recordarás siquiera lo aliviado que te sentiste por un momento? JE. Debe ser una decepción, ¿eh? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.